que se ha animado a venir a Rirri de Atocha, por favor. Es el primer encuentro que tenemos en Rirri de Atocha. Aquí, o sea, Aquí. lo inauguro, vamos. Está inaugurando el espacio, las sillas, o sea, absolutamente todo, pero bueno, demasiada ilusión. Un librazo, yo por lo menos quedé súper encantada con el anterior. Qué bien. O sea, El Buen Padre me encantó. Así que, bueno, otra vez las otras niñas, gracias por venir, gracias a todos por estar aquí, por animaros a estar en la librería. Y nada, que estáis en vuestra casa lo que necesitéis, ¿vale? Así que nada. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Me voy por aquí para que estéis tranquilos. ¡Bravo! ¡La jefa! ¡Ay! ¡Qué pelota eres! ¡Qué pelota! Bueno, pues... ¿Qué ha pasado con la silla? No lo sé, que hace ruidos raros y me da... A ver, pues a ver si te vas a caer, espérate. Pues eso es lo que no quiero. Vamos a empezar, ¿vale? Bien. Bueno, espero que no. Si cede un poco más. Si no, llamamos a la UME. Tú no te movas. Bueno, pues es un placer, Santiago. Ya la tercera vez contigo. Sí. Yo creo que cada vez tienes más seguidores, más fans, y es que no me extraña porque si el otro era, este también era. Bueno, este tiene más plancha. Más chicha. No, Este tiene plancha. Hasta yo que nunca intervengo. Este tiene más chicha y bueno, yo podría preguntarte muchas cosas, podría yo sola preguntarte, pero como aquí hay mucha gente, pues no. Yo aunque luego intervendré y esas cosas, porque si no esto va a parecer un gallinero. Vale. Pero sí que esto no es solo una novela. Esto no es solo una novela negra, en el buen sentido, espero. Exactamente. Bueno. No es solo una novela negra, y a mí me encantan las novelas donde a través de los autores de las novelas tú denuncias una cosa que está al día, o sea, que está en nuestro día a día y que ojalá muchos lo lean y muchos, gracias a autores como tú, que eres tú y hay otros muchos que ya están empezando, pues pero tú ¿qué has querido? ¿Qué has querido con Contar. esta novela? ¿Qué has querido contarnos? ¿Qué has querido transmitir más que otra cosa? Vale. Bueno, a ver, en primer lugar no quiero decirlo, lo quiero hacer muy rápido y agradeceros de verdad que me invitéis a estas cosas, porque sabéis que desde, como ha dicho Pepa, que desde Talión, que ya han pasado pues 4 añitos. ¿O más? No, 4. ¿4? Sí, porque fue en 2018. Y qué bien merendamos. Y qué bien merendamos. Oh, perdona, Y- hoy no va a ser menos. Sí, desde luego. Por lo que he visto por allí sí. Y nada, pues que es un placer y que espero que sea por muchos más, porque me encanta hablarlo con vosotras y nada, que me lo paso muy bien. Y entrando en harina, ¿qué he querido yo contar con esto? Pues bueno, a ver, yo soy de una Yo creo que generación... más que contar, tú transmitir, que llega a los autores esto. Bueno, a ver, yo... Es que hay mucha chicha ahí. Hay mucha chicha, no, a ver, yo como autor, yo creo, mira, hablándolo con mi amigo César Pérez Gellida, que es un fenómeno y que le conocéis, Está muy loco también. está muy loco también, pues él, un día hablando por teléfono con él sobre esto y tal, antes de que se publicase, me dijo a mí, los autores tenemos que andar por caminos poco transitados. O sea, que si contamos siempre lo mismo, siempre contamos la misma estructura y demás, pues bueno, pues al final nos repetimos y dejas de sorprender, que no se puede sorprender siempre con fuegos de artificio y de repente una super trama, pero sí que tienes que intentar hacer cosas diferentes, ¿no? Y yo es lo que he intentado con esto, ¿no? Hacer esa estructura al revés, que es lo que a mí me llamaba mucho y poder hacerlo, ¿no? Pero ¿por qué he querido contar esta historia? Que mucha gente no está de acuerdo con que la haya contado, no le ha gustado Yo que sí. utilice algo real, yo os explico todo. Yo, a ver, de verdad que estamos entre amigos y que yo quiero que cualquier cosa que queráis preguntar o decir También te o digo desde que- en contra, sí. por favor decídmelo No, porque... escucha, Santiago, vamos a grabar parte del encuentro, ¿vale? Sí, El no spoiler, luego cortamos y luego... Ah. ¿Vale? vale. Bueno, como no se considera spoiler porque como al principio de todo mi intención inicial era que la gente descubriese, los lectores descubrieseis de qué iba la historia una vez que ya tuvieseis el libro en las manos, pero Sí. era pues imposible, ¿no? O sea, ya desde el día siguiente a publicarse ya empezaron reseñas y la gente lo contaba y tal, y entonces hubo algunas reseñas pues que decían una cosa que no era cierta, ¿no? Que era que yo detallaba los asesinatos de las niñas. Vale. Y entonces lo hablé con mi editorial y mi editorial me dijo, a ver,
olvídate ya de que lo descubra la gente y ya que se ha contado, cuéntalo tú, pero bien, o sea, cuenta la historia que es la historia de Anglés. Entonces por eso es un spoiler, entre comillas, porque ya está dicho, ¿vale? Cuidado, ¿qué ha pasado? No sé. Pues cámbiala, mira, ya hay otra. Es que está puesta. Sí, El amiga. asiento está roto. Claro, ya me Pues, parecía. se ha soltado. se ha soltado. No te preocupes, hay más. Tienes ahí otra. Ahí entra ahí, se lo Sí, ¿Tienes ahí otra detrás? yo creo que sí. Sí, Ahí. sí. No, ahora la saco. Vale, bueno, que os decía que bueno, yo pertenezco a la generación que vivió el caso Alcácer en primera persona. Aquí sois más jóvenes que yo. No, yo también lo viví. Por el estilo, somos de la Yo misma. creo que aquí Y yo somos todos también, más o y yo menos. también. Somos todos más o menos de la Yo también lo misma. viví. Yo os digo, yo soy del 71, o sea, lo vi. ¡Qué bebé! Bueno, Casi la más joven, la 75. Y lo viviste, fíjate. pues fíjate, Joven. hombre, claro que lo viví porque esto fue en el año 92 y yo ahí tenía pues 20 años, 21 añitos. ¿Y qué ocurrió? Pues no sé si os acordáis, que primero hubo una desaparición. A ver, para empezar hay que poner en situación a la gente de por qué quiero contar esto, ¿no? Porque hay mucha gente que sin haberlo vivido dice, oye, pues a ver, yo quiero contar en por qué pasó, ¿no? En el año anterior, al 92, en el 91, empezaron las televisiones privadas. O sea, que yo eso se lo cuento a los más jóvenes, a los chavales, y les digo, oye, que es que antes teníamos Televisión Española y la 2. Y no había más, o sea, olvídate de todo lo que hay ahora, ¿no? Y eso empezó después. Entonces, ¿os acordáis? Un poquito antes empezó televisión, Antena 3 y Antena Telecinco, 3, claro. ¿vale? En el 90. En el 90 Sí, Antena 3. exacto. Y entonces, pues había programas, empezaron las guerras de audiencia, antes no existía la guerra de las audiencias, ¿no? Entonces, cada programa pues tenía que intentar batir a la competencia que antes no existía eso, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso ocurrió, al caso Alcácer, de repente desaparecen unas niñas justo en esa guerra. Con lo cual, esa desaparición nos afecta a todos los españoles, porque primero es la desaparición, 3 niñas que no se sabe dónde están, la gente en diferentes programas decía, pues las hemos visto en Barcelona, las hemos visto en Bilbao, las hemos visto en un montón de sitios, y era la especulación, ¿dónde están las niñas? Yo recuerdo haber salido por las noches en aquella época y mirar, ves a 3 niñas por la calle, 3 chicas, y las mirabas para ver si eran, porque era lo que estaba constantemente en todas las cadenas. O sea, crearon una psicosis colectiva con todo este rollo, ¿no? Y entonces, 75 días después de esta búsqueda, encuentran a los cadáveres, con lo cual pega todo un giro inesperado. Y con eso fue el horror que todos descubrimos, que no las habían visto en Barcelona, ni en Bilbao, ni en Marruecos, ni en ningún lado, porque estaban muertas y enterradas desde el primer día, prácticamente. Y ahí se abren otras 2 tramas enormes en esta locura televisada, ¿de acuerdo? Que era, por una parte, lo que les hicieron a las niñas, porque empezaron a encontrar cosas, que si autopsias, que si no sé qué, y por otra parte la fuga de Antonio Anglés, que el principal sospechoso, el que se supone que es culpable, ha desaparecido y nadie sabe dónde está. Y durante varios meses se le está persiguiendo y volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Durante muchos meses se le ha visto aquí, se le ha visto allá, va a cruzar la frontera con Francia, en fin, un montón de especulaciones. Hasta que ocurre que se sabe que está en Lisboa, se mete en un barco de polizón y salta, y ahí ya se le pierde la pista definitivamente para siempre, ¿de acuerdo? Pero todo este caso siguió, porque empezaron las autopsias, empezaron otros posibles sospechosos, empezaron las teorías alternativas, y después, cuando ya parecía que todo esto se acababa un poco, empieza el juicio, que fue en el año 97, que fue el famoso juicio con el Pelícano o el Mississippi, en los programas. Primero Mississippi es justo cuando Exacto, pasa sí. de Navarro de una a otra. Exacto. Y que por las mañanas iban los testigos al juicio y por las noches iban a la tele. Con lo cual, yo esto es lo que quiero que la gente vea, que durante 5 años era diario. Sí. O sea, era constantemente. Y eso nos llegó a todos. A mí me marcó este caso muchísimo. Pero yo, entre todas estas preguntas, más allá de teorías, porque bueno, yo soy bastante cercano a la versión oficial con muchos matices, ¿vale? Pero soy bastante cercano. Yo no creo en teorías de gente, bueno, no lo sé, pero bueno. Pero a mí, aparte de todas estas historias que había y todo lo que había alrededor, yo siempre tuve en la cabeza una misma pregunta, que es, ¿dónde está Antonio Anglés? Porque si viviera, y hay muchas posibilidades de que viva, ahora si queréis hablamos de eso, lo lógico es que muriese, pero hay muchas posibilidades de que viva, y hay muchas cosas que si las pensáis fríamente, ponéis pelos de punta, porque la Interpol misma cree que puede estar vivo, ¿de acuerdo? Entonces, si está vivo, ahora mismo, en este mismo momento,
Está en un, no, pero aparte de eso, está en algún sitio. O sea, o ha puesto un café a alguien porque trabaja en un bar, o le han puesto un café. O se ha cruzado con alguien en la calle, sacando al perro, en algún lado. Y es gente que no sabe quién es ni lo que hizo esta persona. Y ahí viene la segunda parte. Oye, yo me enrollo a hablar, si me queréis contar, me contáis. Y ahí viene la segunda parte de por qué quiero yo contar esta historia, porque quiero responder a todas esas preguntas que yo me he hecho a lo largo de 30 años, que no es un caso que yo haya sacado a la palestra, ¿no? Que entonces me han dicho, no, es que has sacado un caso, no es un caso olvidado porque no es un caso cerrado. Y cada año, ¿te ayudo? No, yo le ayudo yo a ella. Voy a traer este para Tú acá. sigue a lo tuyo, que yo por aquí le ayudo a la Tú como en la tele, no cortes. No. Bueno, no sé qué es al Sálvame, que se puede merendar y tal, ¿no? Me cuesta mucho cada minuto de televisión. Claro. Bueno, pues... que lo que no cabe por horas, así que hay que darse... Bueno, pues yo lo que os decía es que, claro, a mí hay gente que pensaba, no, es que pues has sacado un caso doloroso que está abierto, no sé qué. A ver, yo este caso no lo he sacado. Este caso durante 30 años, y no es una manera de hablar, porque llevo mucho tiempo pensando en si hacerlo o no, o cómo hacerlo, hay 6 o 7 especiales anuales en nuestra televisión sobre el caso Alcácer, que si los huesos, que si la calavera, que si la prescripción, que si un montón de cosas, y en cada uno de ellos se dan detalles de las muertes, las fotos de las 3 niñas están detrás, o sea que no es algo que yo haya sacado, desenterrado, desempolvado y lo hayas puesto, sino que es algo que estaba vivo y que es un caso abierto a día de hoy porque nunca se ha juzgado a este hombre, ¿no? Entonces, pues a lo largo de todos esos años, como os decía, yo me he hecho esa pregunta, ¿dónde está? Si está vivo, ¿habrá podido rehacer su vida? ¿Habrá formado una familia? ¿Habrá seguido matando? Y todas esas preguntas, de verdad que son las que yo me he hecho a lo largo de los años, pues es las que he querido responder con las otras niñas. Algunos que me conocéis y que hablé con vosotros con el buen padre y os lo conté, os dije, yo el segundo caso es un caso que me planteé para el primero. ¿Os acordáis que os lo dije? Sí. Pero ahí sí que no me atreví. ¿Por qué? Pues porque no tenía contrastados a los personajes que lo quería protagonizar, aparte de Antonio Anglés. Claro. Y era Indira. Entonces, Indira, yo no sabía si metiéndola directamente de primeras en ese caso, me iba a cargar el personaje, porque podía ser una historia que se la comiese viva, como muchas veces en las otras niñas yo reconozco y sé, y bueno, y lo he hecho aposta, ¿no? Que muchas veces Antonio Anglés se lo come todo, ¿no? Su historia de Antonio Anglés, porque sobre todo a los de nuestra generación que nos afecta y nos llama, y seguro que nos hemos hecho esas mismas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo decidí que en El Buen Padre fuese otra historia, y en las otras niñas pues ya vi a Indira con suficiente recorrido y con suficiente fuerza como para poder protagonizar la trama ficticia de Antonio Anglés, ¿vale? Que es lo que... no sé qué ha pasado. ¿Qué se ha ido? Uy. Los has sacado a todos. No toco nada. Recording in progress. Ya. Que entonces será esta historia ficticia. Entonces, que me enrollo, resumo. Yo quise contar esta historia y lo que quise fue agarrarme a la primera parte de su fuga, que es la versión oficial, que es su fuga desde Catarroja hasta Lisboa, cuando se mete en el barco, y todo lo demás es ficción, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero relatar esos 30 años, que es una obra totalmente de ficción. Pero es que poco se sabe, ¿verdad? Bueno, se sabe exactamente lo que lees en las otras niñas hasta que salta del barco. Eso es lo que se sabe al 100%. Nosotros mismos lo veríamos ahora y no lo Bueno, reconoceríamos. todo... Por supuesto. No empecemos porque si no vamos a hacer un... Bueno, no, simplemente ya termino y ya me... que bueno, que entonces es eso. Y entonces vamos a lo que decía Pepa de la segunda parte, que es dentro ya de la ficción, de esos 30 años de huida de Antonio Anglés, que entra ya Indira Ramos con otras tramas, con la trama de Lucía, que ahora hablaremos de Lucía, que me encanta y algunos me ponéis a caldo y a mí me encanta. Lucía me parece un personajazo y cómo reacciona. Y bueno, y entonces entramos en la segunda parte de esta historia, que a su vez bebe de la realidad, y es la posible prescripción del caso, ¿de acuerdo? Porque en la vida real, si buscáis ahora mismo en noticias o tal, te pone que la prescripción de los delitos cometidos por Antonio Anglés es en 2029, porque en el 2009 hubo las últimas pesquisas, que fue un pinchazo telefónico aquel y no sé qué, pero en la vida real, no, o sea, cualquier tribunal diría que un simple pinchazo telefónico no sirve para anular una prescripción, porque si no, no prescribiría nunca ningún delito, ¿no? Cuando va a prescribir uno el año que viene, pues hace un pinchazo telefónico y se suspende, ¿no? Entonces, bueno, pues
pues ahí es como construyo yo ese caso al revés. No, Ya lo he contado todo, ¿no vamos? ¿o Me qué? podría perfectamente ser real. A ver, claro que podría ser real. Mira, hay dos cosas. A ver, cuando muchas veces a mí en entrevistas en estos meses me han preguntado, ¿tú cuál es tu opinión como Santiago Díaz de lo que pasó? ¿Vale? O sea, no en Alcácer, porque yo no Yo entro ahí si ni fuera quiero uno entrar. de los padres ya te diría igual. A ver, pero es que una cosa es lo que tú crees y otra Ya, es lo ya. que nos basamos en lo que hay y en lo que existe, ¿no? Entonces, no, pero no lo que pasó allí. Yo sinceramente creo que lo que pasó allí fue que fueron estos dos, probablemente acompañados de otra persona, pero que fue una cuestión de, pues que son dos asesinos sinvergüenzas que iban drogados y que ya habían hecho cosas parecidas antes. Antonio Anglés estaba fugado de la cárcel, no había vuelto de un permiso carcelario por secuestrar, torturar, intentar asesinar a otra chica. O sea, que no era una cosa de oportunidad, o sea, que era un criminal en todas sus letras. No, pero en cuanto a si vivió o no vivió después de saltar de ese barco, ¿vale? Lo normal es que muriese por una cuestión de frío de las aguas, etcétera. Pero vamos, bicho malo. Pero vamos a ver, pero hay dos hechos que ponen los pelos de punta. Uno, se sabe que saltó del barco o que desapareció en algún momento, lo que no se sabe es en qué momento. Él puede haber salido del camarote y haberse escondido en el ancla, yo qué sé, por decir algo, y saltar a 20 metros del puerto. O sea, no tiene por qué haber saltado cuando desaparece del camarote, en medio del mar. Puede haberse escondido y aguardar hasta llegar a puerto y ahí saltar. O sea, vale, eso por una parte. Y después hay un detalle que es lo que es espeluznante. 4 días después de esa desaparición de Antonio Anglés, se encuentra un chaleco salvavidas de ese barco del City of Plymouth en las rocas del puerto de Dublín, ¿vale? Entonces, claro, los investigadores, ¿qué es lo que dicen? Ojo, que si este tipo hubiese saltado en mitad del mar y se hubiese ahogado y el chaleco este se le desprende, este chaleco no aparece aquí. Este chaleco aparece a cientos de kilómetros al sur porque las corrientes llevaban a las costas de Francia, ¿de acuerdo? Y aparece este chaleco en el mismo puerto de Dublín, o sea que se lo ha depositado alguien ahí. Entonces, claro, por eso mismo la Interpol a día de hoy sigue haciendo retratos robots con el aspecto que tendría hoy en día Antonio Anglés, por lo tanto que piensan que hay posibilidades reales de que siga vivo. Le vemos pasar por la calle y no sabemos bien. No, además que era un hombre, a ver, era un hombre con unas facciones muy finas. A ver, ¿cómo lo explico? Si yo cometiese un asesinato me reconocerían enseguida. Ya por la altura. No porque, Es que no hay dos. no porque no sea fino, que tampoco lo sé, pero sí por mi tamaño, por, no sé, por mi aspecto, pues soy fácil de reconocer. Pero Antonio Anglés tenía un aspecto un tanto andrógino, no tenía barba, tenía la piel muy limpia, tenía unas facciones muy finas. Entonces, lo que hacía muchas veces, de hecho, él en su vida normal era disfrazarse de mujer y no se le reconocía. Entonces, es que no le reconozcas hoy en día, 30 años después, es que estoy seguro que hace 30 años, cuando salía todos los días en televisión, te lo cruzas por la calle y no le reconoces tampoco. Tú lo señalas en el libro, y además es verdad que me acuerdo de en aquella época que yo estaba en Telemadrid, pero cual me tocó un poco la historia, es que la propia policía lo decía, tenía fama de ser camaleónico. Es que era totalmente camaleónico. Con nada, se cambiaba el pelo, no sé qué, y era Míralo, por lo único, o sea, yo me acuerdo que, y la policía, los datos que daba en esa, a ver, yo ahora me he empapado de todo esto para a la hora de documentarme, pues me he leído todos los informes policiales y todo, y una de las cosas que remarcaban era no fijarse en las facciones, sino en pequeños detalles por los cuales reconocerle, porque las facciones es que puedes estar delante de él y no reconoces, eran los tatuajes. Por eso... Y un quiste sebáceo que tenía encima de la nuez, muy grande. Bueno, muy grande, pero que llamaba la atención, ¿no? Que eso no lo podía ocultar. Y bueno, y eso era la historia. Y esa es la historia de Antonio Anglés que es por lo que yo quería contarlo. Y después, mucha gente me pregunta, ¿por qué usar el nombre verdadero? ¿Vale? Pues por muchos motivos. Uno, porque ya que cuento la historia... No creo que te vaya a deciros nada. No, él no creo. Ojalá apareciese para demandarme. Así ya lo pillamos. Sí, así lo trincamos, intentamos juzgarle a ver qué pasa, pero bueno, por lo menos se cierra el caso, que ese es el gran problema del caso, es que está sin cerrar. A ver, ¿yo por qué uso el nombre verdadero? Punto uno, porque estoy contando la historia de Antonio Anglés, me parecería poco honesto ocultarlo detrás de un nombre falso, no estoy entrando en el caso de las niñas, por lo tanto
bueno, no tal. Y después, porque yo tengo desde el principio, siempre he pensado una cosa, que a lo mejor es una estupidez, seguramente lo sea, pero oye, nunca se sabe lo que puede pasar. Yo siempre pienso que imaginaos que este hombre está oculto en un pueblecito de Perú, ¿vale? Por ahí perdido. Y esta novela llega a ese pueblecito, a una chica que lee ese libro y que siente curiosidad por el caso real español en el que se basa este libro. Y mete en Google Antonio Anglés, si yo pongo Pedro Pérez, nunca lo encontraría, pero si pone Antonio Anglés, le va a salir su foto por la Interpol a día de hoy. Y quizá eso sea la manera de que alguien lo reconozca. Por supuesto. O sea, que ya no están, no saltan las niñas de Alcácer a la palestra, sino que salta Antonio Anglés, que es el gran olvidado y el que puede estar vivo y el que nunca se habla de él. O sea, siempre se habla de él, pero no. Se habla de lo que hizo, pero no de su situación actual, y de qué puede pasar con él y de dónde está. Y es lo que hace que, si vive, pues le ayude a permanecer en el anonimato. Bueno, pues como... Esa ha sido mi introducción. Ahora empiezo a hablar, ¿eh? ahora no. Fer, ¿le quieres preguntar algo? Fernando. Mira, una de las cosas que en primer momento, o sea, en primer lugar, buenas tardes, Muy buenas. felicidades, porque si ya me gustó el otro, este me gusta mucho más Qué bien. que el anterior, porque me lo he pasado pipa, porque mira, es un tema peliagudo, que yo te respeto y no tengo nada en contra que decirte. No te critico, al contrario, todo lo que has dicho me parece estupendo. Luego, Ay, te has quedado un poco... pero le das, es un drama, pero le das los puntitos de humor de todos, aquí no se va una verbena, pero sí que sacó de Fer, eso. Fernando, que se te oye cortado, se te oye cortado. A ver, Fernando, yo creo que, o sea, que me hablas de los puntitos de humor, ¿no? O sea, es un drama, es muy duro, con esos puntitos de humor. Es lo que yo he pretendido desde El buen padre con Indira, ¿vale? O sea, que el personaje de Indira es complicado de crear en el sentido que corres el riesgo de convertirlo en una parodia de una policía por su toque, por sus cosas, y entonces hay un límite que no se puede cruzar para que no se convierta en eso, pero que a su vez le aporta esos puntos de humor que yo creo que sobre todo en esta novela le hacen falta, ¿no? Porque es tan oscuro las tramas que protagoniza que los puntitos de humor de Indira yo creo que son pues necesarios y que ayudan a relajarnos un poquito todos, ¿no? Se ha ido. Yo creo que es la cobertura. ¿Me puedes traer una botita de agua de aquellos? ¿Tirármela? Sí. Pásala. Ya está despacito, no se la pilla, pues ya vamos. No, ves la Lo de Calabrais, muchas gracias. Una brecha y la liamos. Y hay cámaras. Hay vasos. Y que van a pedir No te que como preocupes, estamos sí, hablando sí. de crímenes, que es que no nos hemos podido cargar, por si acaso. ¿Se te ha ido? Sí, se han ido. No sé qué ha pasado. Es que ha tenido luego la lluvia. No ves, tiene que ser. Nos vemos, Fer. Ahora. Ahora. Bueno, Es que hay poca cobertura, no sé qué pasa. Momento, yo creo que es aquí, yo creo que es aquí. Aquí en la zona de marcha es malísima, de cobertura. Por Atocho, porque hay zona... Su conexión es inestable. Bueno, pues seguimos aquí, luego si eso, pues retomamos, ¿vale? Sí, a ver, o escucha, Fernando, si tenéis alguna pregunta, se ha vuelto a ir. Que te la mandan por WhatsApp. O que te la manden por WhatsApp o escribidla ahí. No te preocupes. Vale. Que te la manden por WhatsApp. Pero lo ponen en el grupo, ¿qué pasa? Ponlo tú, venga, sí. Que se va la cobertura. ¿Qué preguntas tenéis? Preguntadme lo que queráis, que vengo dispuesto a decirlo. Bueno, vamos a ir así y así no hay problema. ¿os Vale. parece? Vale. Pues venga. Bueno, Al sentido contrario a las agujas del reloj. vale. Sí, efectivamente, a mí me hubiera gustado no saber lo de Antonio Anglés, pero mira que yo lo intenté, pero fue imposible. Mi padre era marino mercante. Ajá. En aquella época yo no navegaba, pero sí que mi tío sí que navegaba. Sí. Y desde luego de esto se habló en casa, vale, yo soy del 65, o sea que fíjate cómo me pilló, me acuerdo perfectamente Sí, sí. de todo. Y me acuerdo que ellos tenían la teoría de que o había saltado muy cerca del puerto o era imposible que a esas temperaturas
hubiera Sobrevive, sobrevivido. sí. No. Mira, O sea, hay- esa era su teoría por casos de polizones que a ellos Sí, les sí. habían saltado de barcos mercantes, ¿no? Entonces que esa teoría Pero o hay- era hay- muy cerca del puerto o si salta lejos está. Mira, en cuanto al salto de Antonio Anglés, os voy a decir una cosa para poneros más los pelos de punta. Él, lo que yo cuento en la novela es cierto, o sea, él le cogen, se piensan que es un portugués porque le había robado la Sí. documentación a Joaquim. A Joao. Joaquim, ¿no? No se llama. En el libro ponía Joao. No, No, pero... no, pero él le había robado la documentación a Joaquim. Bueno, no me acuerdo Bueno, la es memoria. igual, es Bueno, igual. él tenía una documentación, eso es real, ¿vale? Tiene una documentación y entonces cuando le cogen por primera vez, él entrega esa documentación y dice soy portugués y los del barco le dicen pues macho, te has equivocado porque no vamos a México ni a ningún lado y le encierran en un camarote pero sin vigilancia porque se piensan directamente que es un polizón portugués y le dan de comer y le dejan ahí en un camarote, pues en 2 días llegamos a Dublín y ya pues da las explicaciones que sea. Él se escapa del camarote y coge un bote salvavidas y lo tira y cuando por la mañana lo van a ver, ven que se ha escapado y que ha robado un bote. Y entonces es cuando llaman a la Guardia Costera francesa y ahí ya habían dicho que Antonio Anglés, o el que se sospechaba que era Antonio Anglés, le había robado. O sea, entonces cuando dicen, tenemos a un tipo que se llama Joaquín no sé qué, pues wow, y dicen, cuidado que es Antonio Anglés, porque ya lo sabemos, porque ha robado. Entonces les hacen dar la vuelta, o sea, sale un avión de Francia, porque no había helicópteros disponibles, las cosas como son, entonces sale una avioneta y lo localiza en medio del mar. Pues cuando le localizan en medio del mar, él está tan asustado dentro de un bote, en medio del mar, con las olas, que él mismo llama ahí para que le rescaten. O sea, él no se oculta, no se esconde, llama para que le rescaten y tal. Entonces, el barco da la vuelta, avisan al barco, el barco da la vuelta y le vuelven a encerrar y ahí le encierran con tablones y todo el rollo. Lo que quiero decir con esto es que si él, dentro de un bote, en medio del mar, está asustado, por lo visto que estaba muerto de miedo, ¿cómo después se tira él en medio del mar sin bote y sin nada? O sea, y era inteligente, yo estoy seguro de que saltó. Si saltó, fue muy cerquita del puerto. Y bueno, eso abre las posibilidades de que realmente esté vivo. Bueno, muy fan de Lucía. Yo también. Súper fan. Pobrecita, no vamos a decir nada, porque Sí. bueno, no sabemos lo que haríamos cada uno en una situación, pero súper fan. Me encanta este nuevo personaje. Bueno, a ver. Sí, estaba ya, pero bueno. Sí, a ver, a mí me gusta, ya esta sabéis. aparición que A mí me gusta, ya estelar, sabéis me que encanta. tanto en Talión como en El Buen Padre Me encanta. y también en las otras niñas, pues me gusta que no solo entretengan y pasen cosas, sino que cada uno se ponga en la situación Sí. de los personajes y se haga una serie de preguntas. En Talión, acordaos de qué harías tú si te dicen que te quedan 2 meses de vida. Oh, En El Buen Padre, qué harías tú si la persona a la que más quieres es encarcelada injustamente. Y en las otras niñas es... ¿qué haría? Bueno, es el tema de Anglés es por una parte, pero en el caso de Lucía es ¿qué harías tú si te ves en la situación de Lucía? Entonces la respuesta inicial en todas esas preguntas es, en Talión, pues desde luego no voy matando gente, en El Buen Padre es desde luego no voy secuestrando gente, y en el caso de Lucía no voy haciendo esto que hace ella, ¿no? Pero en el momento en que consigo que te metas en su piel y que mires a su alrededor y que veas esa huida hacia adelante y tal, es cuando ya a lo mejor te planteas que, ojo, que puedo no estar de acuerdo con cosas, pero quizá puedo comprender y quizá puedo ponerme en su piel en un momento dado y eso es lo que me gusta a mí, o sea que cuando se cierre el libro y lo dejes en tu librería no sea simplemente un libro más, sino que te quede algo ahí, que es lo que yo pretendo mucho, porque somos muchos, ¿no? Y creo que es lo que hay que intentar, ¿no? Dejar un poquito de pozo. Pues que sepas que a mí me faltó sacar el KH7 y ponerme allí a... No, y no digo más. Vale. A mí me ha encantado, bueno, y lo que más me ha gustado es la causa-efecto. Desde hace muchísimo tiempo estamos siempre diciendo que vemos al culpable una vez que lo ha hecho, es decir, al niño que entra en el instituto y ametralla a todos sus compañeros, juzgamos a ese niño. A mí siempre me ha parecido injusto, porque si ese niño se le ha puesto ahí, la decisión es cierto que la ha tomado él, pero hay que ver ¿Por qué? ¿Qué le ha llevado todo llegado lo que ha ahí. llevado, no? Entonces, por eso el personaje de Lucía, que la confundí con mi amiga Julia, Ah, sí.
Me ha encantado porque creo que hay que reivindicar exactamente eso. Las personas toman decisiones por las circunstancias. Y equivocadas probablemente, pero eso es lo que convierte a los personajes también en humanos, ¿no? Claro. Si fuésemos inglés es muy malo, jejeje, todo muy malo. A mí, por ejemplo, me han recriminado, a ver, recriminado tampoco, ¿no? Pero en determinados momentos me han dicho, no me ha gustado nada que en algunos momentos haya visto a Inglés como un humano, como una persona normal. Y es que a lo mejor es así, o sea, que es que él es un asesino sanguinario y tiene eso en la cabeza y nunca puede escapar de ello, pero puede escapar durante 2 años o 3, y durante esos 2 años o 3 él mismo puede intentar ser una persona normal y puede incluso justificarse en lo que nos justificamos todos en la vida, ¿no? Él podría decir, a ver, no era yo, era el ambiente, eran mis hermanos, era la pobreza, eran las drogas, eran las malas influencias, pero yo en realidad soy bueno y ahora quiero demostrarlo. Lo que pasa es que al no serlo vuelve a salir el monstruo una y otra vez, pero a mí la gente me decía, es que no me parece bien que tenga hijos, por ejemplo, es un spoiler pequeñín, y que sea un buen padre, entre comillas, ¿no? Pero bueno, que sea un buen padre con sus hijos, porque eso humaniza al monstruo. Bueno, es que ¿quién te dice que no es cierto? Y que sufra por esos hijos. Y que sufra por esos hijos, pero ¿quién te dice que no es cierto? O sea, perdón que me interrumpa lo de Gemma, que es un turno, pero es humanizarlo, lo hace más monstruo. Claro. Precisamente cuando lo convertimos en un estereotipo, igual no te da ni miedo. Es lo que te digo, si Claro. todos los polis son súper buenos y todo es magnífico y van, pues bueno, pues está muy bien y ojalá en la vida real sea así, pero al ser humanos pueden tener situaciones como la de Lucía que les hagan actuar de una manera totalmente diferente, ¿no? Y que no se esperaban. Eso es lo que nos hace humanos y lo que nos hace a todos los que estamos aquí tomar decisiones erróneas. Por ejemplo, estas personas están tomando la decisión errónea de no comprar las otras niñas, por ejemplo. No. La comprarán. Bueno, Se pueden quedar, ¿eh? algún Se pueden día. quedar. No, pues bueno, que digo que eso es lo que hace humano, ¿no? Y a mí Lucía, por ejemplo, bueno, después hablaremos, si queréis, de la tercera entrega, que ya estoy a tope con ella. Sí, estoy a tope. Sí, a ver, yo quería hacerla y os voy a decir una cosa, os va a explotar la cabeza. Bueno, ya hemos implosionado, porque yo creo que Más implosiona todavía. por dentro, A mí me, Pero yo estoy, tú no tienes Tú eres acostumbrado a eso. masoquista. a mí me encanta, bueno. Sádico, perdón, es sádico. No, oye, que lo estoy disfrutando Oye, muchísimo. pero mientras que solo lo escriban. Desde luego. Pero mira, yo estoy disfrutando y yo ya llevo 4 novelas con Taurus, ¿no? Que es la juvenil. Y yo me doy cuenta, me empiezo a dar cuenta de que si yo disfruto, es que la gente después va a disfrutar conmigo. Eso es lo que yo digo siempre. Nosotros siempre notamos cuando el autor, Bueno, y me lo estoy pasando. cuando el Con la autor luz. ha disfrutado, Sí. pero también yo me imagino que tú al escribir ciertas escenas también te lo vas a pasar mal. Claro que te hace pasar mal y, joder, yo, a ver, no sé si decir esto, ¿no? Pero Dilo, hombre, dilo, que si a lloras ver, también y eso. yo lloro, o sea, lloras, pero porque te metes y te dejas llevar, pero no solo por las monstruosidades de un asesino, sino por momentos de historias de personajes, de Indira. A mí Indira me hace reír mucho, yo me descojono, perdón, con Con la Indira. madre dicen déjala. Yo, mira, hoy he escrito, mira, voy a decir un spoiler, no es spoiler porque no pasa nada, pero hoy he escrito un capítulo de Indira, de la parte 3, que os acordaréis dentro de un añito cuando veáis, que ella va a coger un taxi y no quiere entrar en ese taxi, ¿sabes? Porque está en la Bueno, fila a y veces no no me quiere extraña, entrar en ¿eh? ese, pero tiene que coger un taxi. Y entonces está intentando sobornar a los de la fila porque ella quiere aquel taxi. Que está más limpio. Claro, quiere aquel, pero le toca el de dos, y entonces está intentando colarse y sacando la placa, y entonces están su compañera pues mirándola como diciendo... A mí la madre. Y a mí me hace mucha gracia eso, porque y eso no significa que sea un personaje cómico, sino que es y que después puede estar Bueno, envuelta que a en una nosotros- trama muy dura, pero ella es así y a mí eso me hace reír. Pero que a nosotros nos hace gracia la situación que ella pasa. Claro, claro. Pero no Pero porque no pasa en realidad tenga nada de gracioso. No, es que pero tú desde fuera lo ves y te sientes un poco a salvo y encima te permites reírte de eso y sin sentirte Pero si culpable. yo cuando- ¿no? yo Que cuando en la vi- vida real no puedes hacer eso, reírte de la gente, pero en una novela pues igual te puedes y no te sientes culpable porque te puedes reír de ella. Que yo cuando vi O con ella. que
el padre llevaba el oso ese o esos Sí. de 2 metros, y digo, esta no va a querer, esta le va a decir, llévatele, eso tiene mucho. El oso rosa, sí. No, pero bueno, ¿qué es eso? Y entonces, pues hay determinados momentos que ya no solo lloro, a ver, no me pongo a llorar a moco tendido, pero sí hay momentos que te emocionan, pero más que por una situación dura de un personaje, o un asesinato de una niña, o tal, es pues por... A mí lo que más me afecta, a mí personalmente según lo escribo, son por las situaciones de los personajes. O sea, un momento de Indira, de incomprensión y de frustración y de rabia, me hace, pues a lo mejor tal. Después me río mucho. Después hay momentos que me ponen pelos de punta porque estoy en un momento de la novela que dices, hostia, y que piensas, muchas veces, que a lo mejor no sé si lo debo hacer, ¿no? Pero pienso, ya verás cuando lo leáis. O sea, pienso, ¿qué va a pensar la gente? Y después, claro, a mi hermano Jorge, a mi novia además, les tengo fritos de, oye, léete esto. Se ha empezado, macho, otra vez. Ya me he leído otro, ¿no? O sea, pero porque... Entonces, pues bueno, yo creo que... Y lo que todo esto viene, que me enrollo con las persianas, es que todo esto viene a que con la 3 estoy disfrutando todo eso. Pero por lo tanto... seguir con la 2. Sí, vamos a seguir con la 2. Vamos a seguir con la 2. Pero que Lucía está en la 3. Vale, ya lo ha dicho. Hombre, a ver, si no... A ver, por Dios, Un secundario que aquí ya queda a la altura de un principal, Sí. Claro, o sea, porque los personajes... ¿Cómo que iba a No, pero ya lo dijiste en la primera, que en cada novela ibas a intentar... Claro. Cada una de las mujeres- Bueno, primero vamos a preguntar cada una Vale. y luego el gallinero. ¿Por dónde íbamos? Me toca a mí. Yo el primer capítulo lo pasé muy mal. El primer capítulo... Pero te digo por qué. Porque cuando, Ah. cuando aparecieron las niñas, yo estaba embarazada de mi hija. Ajá. Y recuerdo aquellos días, fatal, lo que decías antes de la televisión era por todos los Sí, lados, sí. pum, 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 pum. Recuerdo un programa de Nieves Herrero, creo, Sí, sí, sí. era Madre horrible. mía, Tuvimos horrible. que apagar la televisión porque a mí se me saltaban las lágrimas directamente. Y el primer capítulo lo pasé. Después ya, menos mal que ya eso... Y yo te iba a preguntar por Indira, porque yo con Indira, gracias a Indira me lo he pasado pipa. Bueno, a ver, dirás sí. Pero Sí, si, dime. si me hubiera gustado verlas durante el COVID. ¿Durante? Durante el COVID. Jolines, pues mira, es que yo... A ver, No sale. a ver. Sí, a ver, es que... Yo escribí esta novela, o sea, el grueso de la novela lo escribí en el COVID. Y yo creo que como todos, durante la pandemia y durante el confinamiento, yo creo que como todos estábamos hartos ya de estar y tenemos unas ganas de salir y tal. Entonces yo lo que hice fue, quería escribir algo ya fuera de la pandemia. Pero por las situaciones que ella generaría de que nos haría pasar más de... Sí, lo que pasa es que yo creo que aparte que había otros dos hechos más concretos que me hacían llevarlo a finales de 2022, que es... No, la prescripción son 20 años, me da igual, porque es en 2012. Pero es que en noviembre, que es donde está ambientado, noviembre-diciembre de 2022, se cumplen 30 años de la desaparición de las niñas, que fue en 1992, el 13 de noviembre de 1992. Eso por una parte. Por otra parte, yo quería pasar de la pandemia y quería estar en un mundo en el que ya hubiésemos dejado atrás la pandemia y el confinamiento y las mascarillas y todo, porque lo quería y lo deseaba con toda mi alma. Y después, punto 3, a ver, que es que esto también es un poco spoiler, pero bueno, tampoco mucho, que también se ha dicho. Bueno, es que yo como me dejes cuento todo, pero bueno. Que, no, hombre, que... viejo también. Claro. Pues mira, que Indira en El Buen Padre es un personaje insoportable para los de su alrededor. Para nosotros nos hace gracia porque por sus reacciones, pero para la gente que le rodea es insoportable, es imposible convivir con ella, es esa honestidad que paradójicamente es lo que hace que la aísle, pero porque no se puede decir la verdad siempre a la cara de todo el mundo, tienes que tener un poco de mano izquierda y de muchas cosas, ella no lo tiene, y eso le hace un personaje odioso para los de su alrededor, pero una grandísima policía. Y entonces se la respeta y se integra, ¿vale? ¿Qué ocurre en las otras niñas? Que hay algo por encima de todo eso. Por encima de su top, por encima de ser policía y por encima de todo, que es la maternidad, ¿vale? Entonces, en ese momento el personaje se transforma. Ya no es solo una policía rara. ¿Tú pensaste, en un principio pensaste que sí tuviera la niña? Sí, no, a ver, sí, a eso iba. ¿A por qué me voy después de la pandemia? Punto 1, por los 30 años de Alcácer.
punto 2 por la pandemia que quería dejar atrás, y punto 3 porque yo necesitaba o quería una niña que ya, a ver, sin poder mantener conversaciones filosóficas, sí que pudiese interactuar un poquito, o sea, que se dejase de... O sea, que fuese un personaje en sí, no fuese simplemente una referencia a un bebé, sino fuese un personaje en sí. Y entonces yo, que no tengo hijos, creo... No, pero... Reconocidos. Pues, sí. Todos los días del padre me llaman con número oculto, ¿no? Un amigo mío. No, que... Pues yo que... hablando, pues por ejemplo, con mi editora, con Hilaria, que ella tiene una niña de exactamente la misma edad que la hija Indira, ¿vale? Entonces yo le pregunté, digo, ¿hasta qué punto puedo hacerla hablar? Y me dice, a ver, y ella me decía, a ver, mi niña no habla tanto, pero en su clase de la guardería hay 2 niñas que son la leche, que parece que tienen 6 años de lo que hablan. Bueno, claro, dice, entonces, bueno, pues, Es tremendo. claro, en el momento en que es posible, pues yo como mínimo tenía que tener una niña de 2 años y medio, porque era lo que me decía Hilaria, con 2 años y medio hay niñas, hablo de niñas porque los niños con 2 años y medio estamos así. Pero, sí, nada, los niños no, los niños, pues, vamos. Bueno, sí, las niñas ya sabes de qué nacemos. Claro, no, pues eso, entonces pues, y sí me lo decía, entonces es por eso, por el motivo por el que yo me quise ir No, sí, con Indira más que nada porque después. yo me lo hubiera pasado pipa con ella, ¿eh? ¿Tú crees? A lo mejor sería ya demasiado fuerte para ella, ¿no? O sea, sí, tú imagínatela, que insoportable. A mí me hacía mucha gracia también, ¿no? Pues en el pueblo, ¿no? La rara y que A bueno, mí lo que me parece raro es que se fuera la madre con ella. a Madrid. A Madrid. Con la Bueno, niña, La madre se para con la ayudarla. nieta. Es su nieta, hombre, Ya, ya no pero se la separa. de los dibujos de la esponja que le dices, ¿esos te gustarían? Yo ya creía que me tiraba por los suelos. Sí, cuando le compra la tele, ¿no? Para ver los dibujos a la niña, ¿no? Dice, pero dice, esta no Que la hagas la caso. disfruta muchísimo, Bueno, pues me alegro, ¿no? De verdad El que... primer capítulo, lo de Sí, a ver, lo del primer capítulo, mira, yo lo sé, es lo que hemos hablado, ¿no? Sabía a lo que me arriesgaba a hacer algo que a alguien le pudiese causar cierto rechazo o lo que sea, pero yo tenía claro desde el primer momento, y así lo hablé con mi editorial y así lo tenía yo claro, que yo no iba a entrar en el caso Alcácer ni iba a hablar de los asesinatos de las niñas y tal. Entonces simplemente es que cojo un punto de partida real para contar una historia ficticia. Es una ucronía, creo que no sé, no es una especie de ucronía, sí, ¿verdad? Bueno, pues casi, ¿no? Pero que partiendo de un hecho real creas una ficción. Y bueno, y es que realmente también nos autocensuramos mucho nosotros por muchos motivos, pero es que si nos paramos a analizar los libros que muchos habréis leído y no lo sabéis, pero son basados en hechos reales. O sea, empezando por Truman Capote con La sangre fría, terminando siguiendo por La chica del lado de Ketchum, que es eso. Exacto, La Dalia Negra y un sinfín de novelas basadas en hechos reales. Entonces, y eso por no hablar de todas. Que eso los tenemos más cercanos. Sí, pero que también es una cuestión de kilómetros. Es que, claro, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído novelas o he visto pelis o lo que sea en las que está Hitler, en las que está Charles Manson, en las que está Ed Gein, en las que están un sinfín de asesinos? Los campos de concentración, cualquier Exacto. novela de la Segunda Guerra Mundial. Es que encima es como, de- todavía, mira, un amigo mío que no lee, pero hablando de esto otro día, tiene de manera que leer un libro, pero bueno, en fin. Me dice el otro día, joder, hablando de esto, pero tú fíjate, su ejemplo, pero fue muy gráfico para mí. Me dice, joder, pues el otro día yo vi Indiana Jones y el Templo Maldito, y dice, y salía Hitler, y encima en una escena cómica. O sea, dice, si es Indiana Jones, ¿y por qué no? Pues porque tenemos que ser un poco más abiertos de mente. Yo puedo entender que si alguien le ha molestado, o como tú dices, te ha hecho sentir, eso es algo que te haga sentir. No me ha molestado, lo que pasa que... No, pero que yo lo entiendo... pasé mal en ese capítulo, simplemente, ¿eh? Claro, pero que yo entiendo que tú dices, y yo por más que te cuente, y por más que te explique, por más que te diga, tú me respondes, mira, que me parece muy bien lo que tú me dices, y me parece muy bien que me pongas a Charles Manson de ejemplo o a quien te dé la gana. Yo me hizo sentir así y se acabó. Entonces es totalmente respetable y tal. Pero por eso mismo yo quería huir de los crímenes y simplemente es ficcionar la historia de un asesino que español. No me ha durado nada, ¿eh? Claro, que es como si ficcionamos ahora, pues yo que sé, a la Ropiero o a alguno, lo que pasa es que es más cercano en el tiempo, ¿no? Pero que al fin y al cabo es lo mismo. Oscar. Yo
qué decirte, Santiago, que creo que es muy honesto, muy valiente, pero que lo lleva hasta las últimas consecuencias. O sea, a mí me gusta mucho lo que usted dice, la novela en general negra, policíaca, a mí me da igual, un detective, un policía, la señorita Marple, quien tú quieras, a mí me gusta todo eso. Pero es verdad que a veces nos acostumbramos a la fórmula, claro. Y tú eres un escritor de novela negra de los que se plantean preguntas y nos plantea preguntas. Y te planteas eso. Entonces, a mí lo que más, aparte de todo lo que podríamos hablar, y que ya un poco se ha dicho, me gusta mucho que haces a lo Highsmith o a lo Christie, plantear algo diferente. Y es, aquí ya tenemos asesino, hay que buscar el crimen. Claro. Y ese giro, esa vuelta de tuerca, más allá, como te decía, de que tú pienses, coño, es que si aparece en inglés ocurriría esto. Pero más allá de eso, como novela, dices, es un hallazgo maravilloso. Es la estructura a la inversa. Claro, al revés. Es decir, aquí el criminal lo tenemos, lo que nos faltan son las otras niñas. Claro. Entonces me parece un hallazgo genial, que además consigues llevarlo con una tensión, con una intriga, y que tú vayas diciendo, venga, claro, hay que encontrar el crimen como sea. Estás pensando tú que maten a alguien para ver si podemos imputárselo a él. Entonces me parece un hallazgo fabuloso. Bueno, yo te lo agradezco muchísimo porque realmente, de verdad, te lo agradezco porque es que esa era mi intención con la novela. Más allá de Antonio Anglés, más allá de los fuegos de artificio y más allá de todo. Porque yo incluso os reconozco que hubo un momento que me planteé, joder, pues esta historia funcionaría con cualquiera. O sea, un caso al revés. ¿Para qué me meto en este lío? Pero es que realmente la base de todo era que yo quería contar esa historia, porque es una historia que llevo dentro desde hace 30 años y que sigo. Y entonces, por eso volví a eso y dije, no, voy a ceñirme a lo que yo quiero, que es contar esta historia. Pero funcionaría igual, porque para mí lo importante de toda novela, aparte de pues, la trama de Lucía, que puede gustar más o menos, pero que tampoco es lo que vemos siempre. Claro, o sea, son cosas diferentes. Hay gente que la ha espantado, o sea, la ha espantado, me lo han dicho, ¿no? Y ya sabes cómo es la gente en las redes muchas veces, que es muy visceral y muy vehemente. Y, oye, es que me parece mal que te has cargado el personaje y has hecho... No, o sea, cargar en ese sentido. Nada, cuando estés escribiendo la próxima novela, pregúntale qué te tiene. Ya, no, claro, y dices, a ver, ¿qué quieres? ¿Que te dé lo mismo? O sea, ¿qué quieres? ¿Que te dé lo que tú te esperabas? Entonces es cuando estoy fallando como escritor. Porque entonces vas a escribir tu reseña y vas a poner, yo ya lo sabía desde la página 220. No me ha sorprendido el final. Pues si quieres que te sorprenda, te tendré que dar algo. ¿Sabes? Entonces es muy complicado contentar a todo el mundo, ¿no? Pero más allá de todo eso y más allá del personaje Indira, que para mí funciona y que fluye y que tal, esa construcción del caso al revés es la base de toda la novela. O sea, eso es cuando yo conté a mis editoras. Claro, yo les dije, quiero escribir ¿qué tal? Quiero escribir esta historia. También ellas se pusieron un poquito como diciendo, cuidado, ¿qué quieres contar? Y entonces yo les conté esto. Dije, quiero hacer un caso al revés. Y les conté esta estructura y fue lo que les dijeron, adelante porque nos parece genial. Y dije, pues, o sea, que me hubiera funcionado. Entonces te agradezco que me digas que eso te ha gustado porque realmente era mi intención, ¿no? Hacer esa historia. Es una incógnita, o sea, porque es decir, pues si ya sabes el criminal, no, coño, yo digo mucho coño. Claro, o sea, reconstruyes la novela clásica, o sea, es decir, claro, me aportas algo. Sí, no. Ya lo hemos visto muchas veces. Mira, es que era eso, o sea, es que es tan sencillo como... Mira, hay una cosa en la tele, que sabes que yo vengo de la tele, y sí, estoy haciendo una serie, he empezado hoy a rodar una serie. Olé. Sí, para Telecinco, va a ser una escándalo, se llama El Escándalo, de hecho. Sí, hoy se ha empezado a rodar. Bueno, pues en el mundo de la tele hay una cosa que se llama ¿cómo se llama? Bueno, o sea, no me acuerdo cómo se llama la definición, pero que tienes no sé qué del ascensor, o sea, que tienes que conseguir vender tu historia. Ah, el elevator pitch. Sí, eso, el elevator pitch, exacto, no me salía. Pues que tú tienes, o sea, imaginaos que entras en un ascensor con el productor y tienes hasta que llega a su piso para convencerle de que tu historia es buena. O sea, no puedes decirle, mira, y ahora, no, o sea, tienen que ser, ¿sabes?, resumido y al grano para que en 3 palabras te lo compre, ¿no? Y entonces, eso es lo que se busca en la tele, ¿no? Muchas veces te dicen, ¿cuál es tu elevator pitch? Entonces, como te enrolles, no, pues es una mujer que coge y que llega y que... Entonces te dicen, ya me has cansado, no, cuéntame de qué va. Y esto tiene
dos historias potentísimas, que es, por una parte, reaparece Antonio Anglés, fíjate que le visto el pis más cojonudo, o sea, todavía no le ha dado ni al botón y dice, ya ahora te cuento la segunda, que es la construcción de un caso al revés. Normalmente hay un muerto, buscamos al asesino, tenemos al asesino, hay que buscar un muerto. Algo por lo que... Entonces, claro, tiene esos dos pis muy potentes, ¿no? Y eso es lo que a mí me funcionaba muy bien y me daba igual poner a uno que a otro, pero bueno, es lo que quise hacer. Bueno, seguimos. Muchas gracias. Me toca a mí. Venga. Pues eso, pues es de leer. Sí que es cierto que con Lucía tenemos ahí una escena, no vamos a decir cuál, o sea, que no te lo esperas para nada. Sí. El final nos lo has dejado muy abierto. Bueno. De par en par. Sí. Y espero por Dejo las puertas abiertas a una tercera novela, ¿no? Veníamos en el coche diciendo quién se qué pasará. ¿Qué es eso, no? Que me lo dijeron el otro día y me tomó esa gracia. Dejad las puertas abiertas a una tercera novela. Claro, claro, más sin vida. Bueno, ya te voy a hacer la pregunta. Pero lo bueno de esta novela es que se puede leer Independiente. Sí. Sí, a ver, a mí me da un poco de miedo la gente que se la lee sin haber leído El Buen Padre, porque algunas personas, no todas, pero algunas me dicen que no le pillan el punto a Indira. O sea, que les parece a alguien demasiado... O sea, que, ¿por qué? Claro, porque ya lo has... Pero ya lo cuentas también en el sí, pero... en esta es más suave, ¿eh? Claro, por eso mismo lo hice, ¿eh? A ver, todo tiene su aquel, ¿eh? Yo en mi primera versión era una Indira igual de puñetera que en El Buen Padre, pero hablándolo con mis editoras, ¿no? Llegamos a esa conclusión. Cuidado, que esta, y tenemos que intentarlo que sea así, la va a leer mucha gente de manera independiente. Claro. No puedes entonces, hay que explicar cómo es, pero sin hacerla tan excesivamente puñetera, porque puede causar rechazo. Y si lo llego a hacer así de puñetera, pero has leído antes El Buen Padre, la gente lo hubiese hecho gracia, pero si no has leído antes, dices, pero esta tía no hay Dios que la soporte, pero ni ellos ni yo. Entonces, eso era un puntito de hasta dónde. Y entonces, yo llegué a la conclusión de que la manera de hacerlo era rebajándole un poquillo su locura. Por esa transformación como personaje también, que aparece la maternidad por encima de todo, pero también rebajándole un poquito esa locura porque hay mucha gente que la conoce en las otras niñas y no sabe lo que ha pasado antes en El Buen Padre, que es donde se explica todo. A ver, el año pasado recibiste un premio para una novela juvenil, Sí. Taurus. Escribes guiones. Ahora, bueno, tenemos 3 novelas de thriller, novela negra. ¿Con qué género te encuentras más cómodo? A ver, Sí, sabemos que te gustan las 3 cosas. me gusta lo que he firmado con la editorial, que he firmado para después de esto una novela histórica. ¡Hola! Vaya sorpresón que os acabo de dar, ¿eh? Sí. Pero tú sabes que se está grabando esto y lo van a ver. Bueno, pero ya no os cuento. Sí, pero eso Bueno, ya está acordado. Después de la tercera parte de Indira, pues escribo una histórica que ya tengo la historia. Luego no lo cuento. No puedo puntito contar thriller nada. también. O sea, No, no simplemente puedo contar eso y tal. Entonces, a ver, yo me siento cómodo. Mira, yo creo que yo tengo una, no sé qué es, que es una especie de inquietud por contar historias, ¿no? Entonces, hay veces que me salen, yo escribo, a mí me encanta la comedia, por ejemplo, yo he escrito comedias para tele ¿Y el un terror? montón, el terror, yo en Netflix tengo una peli de terror, me apetece y me gusta contar historias. Y hay determinados momentos en que unas historias encajan mejor con mi vida, en mi vida que otras, ¿de acuerdo? Entre El Buen Padre y las otras niñas escribí Taurus. ¿Por qué? Pues porque necesitaba un poquito de final feliz, o sea, de algo mucho más bonito. Más suave, ¿no? Más bonito, más esperanzador, no sé cómo decirlo, más... Que te alegras el alma. Pues sí, exactamente, ¿no? Entonces necesitaba eso, ¿no? Pero claro, después, la novela histórica que voy a hacer, estoy acojonado, con perdón, porque claro, es un salto sin red a un género que no controlo, pero que estoy convencido y tengo tantas ganas y se lo he contado a ellas y les ha encantado, que bueno, que espero salir airoso. Desde luego voy a poner todas mis ganas y mi ilusión en ello. Tienes a Jorge ahí. Sí, Jorge es más de histórica, sí. Por eso. Es que él es muy de Pero Jorge ya no es documentación. Jorge, ya se lo dije el otro día. Bueno. Tú ya eres Carmen. No, sí que es Jorge. Ya, Pones a Jorge a trabajar en la documentación que se la No, pero bueno, que entonces, ¿qué te quiero decir? Que me gusta hacer de todo, ¿vale?
Pero si a mí me dijeras ahora mismo, te tienes que quedar con algo de todo, sin hacer todo lo demás, yo me quedo con el thriller, y en el thriller entro en thriller, novela negra, novela de acción, o sea, en ese género en el que se puede englobar Las otras niñas, Talión y El buen padre. Eso es lo que más a gusto me siento, lo que me divierto más y lo que más me hace pensar. Y hay una cosa que a mí me pasa, que no sé si les pasa a los demás escritores, pero es que yo en pleno proceso de creación, por ejemplo ahora que estoy escribiendo la nueva, pues de repente sueño con ello y sueño con una solución que llevo buscando un tiempo, y entonces pues me levanto a las 3 de la mañana en calzoncillo y me pongo aquí a escribirla, y al día siguiente por la mañana lo miro y no entiendo nada de lo que he escrito, pero digo, hostia, ¿qué era esto? Y tal. Pero es porque lo tengo ahí todo el rato y se me ocurre, y el otro día estaba buscando una idea que no se me ocurría y no sabía qué hacer y estaba agobiado y tal, y bajé la basura, y bajando la basura en el ascensor para abajo, y digo, hostia, ¿qué hago? ¿La tiro después o ya la tiro? Porque digo, se me va a olvidar, ¿sabes? Y eso me pasa con todo lo que escribo, pero sobre todo con el thriller, es lo que más me divierte. Ya nos lo dijiste en El buen padre, ¿no? Bueno, aunque espérate, yo con Taurus, yo siempre digo que para mí, es que no me han hecho mucho caso con Taurus, una editorial que ha publicado, pero bueno, a pesar de que gané un premio, ¿no? Pero para mí Taurus es de lo mejorcito que he escrito, os lo digo en serio, en cuanto a estructura y en cuanto a idea y en cuanto a todo. Es un género complicado, porque hay una oferta tan grande que es imposible colocarlo, pero para mí Taurus me parece ¿sabes? Una historia muy potente, y ojalá que alguien la sepa descubrir algún día y hacer una peli o algo, más que cualquier otra historia, ¿no? Entonces, y después la histórica de la que os he hablado, ya tengo, esa histórica llevo trabajando en ella como 7 años, pero llevo trabajando en ella 7 años en los momentos que he podido. Pues en verano tengo un mes de repente libre, o entre una serie y otra he tenido un mes libre, o en un momento dado pues que estaba un poco... yo qué sé, que no me apetecía escribir cualquier otra cosa, y me he metido con ello, y es una historia que a mí me parece preciosa y que tengo muchísimas ganas de escribirla. Ya vendrá, Que seguro que nos encanta. A ver, yo es lo que dije también, yo lo hablé con mi editorial, dije, a ver, yo quiero hacer novela histórica, pero yo no dejo de ser yo. O sea, no voy a hacer un cambio total de manera de escribir. Yo soy yo, y voy a hacer un thriller histórico en el que pasan muchas cosas, va a ser acción por todo lo alto, y va a ir de un lado a otro totalmente, ¿no? ¿De Santiago qué época? Época del siglo XV más o menos, pero no te puedo decir más. Vale. Por ahí. Pero bueno, que lo que te quiero decir es que igual, y estoy seguro y espero que sí, porque creo que va a suceder, que lo disfrutaré como un enano. Bueno, sí, somos muy histórica también. Sí, lo que pasa es que bueno, yo llevo ahora, no hago más que leer histórica. A ver si se me queda algo. Bueno, luego te preguntaremos cuál. A ver, muy buenas. Enhorabuena lo primero. Os hay que saludar. No entrar como en una cacharrería, ¿verdad? Bueno, enhorabuena, me ha encantado, Y yo te voy a hacer una pregunta, a ver cómo lo hago sin hacer spoiler. A ver, hay un suceso que es en Montilla de Palancar. ¿vale? Y a mí me recuerda, ya en toda la novela se sabe que has estado hablando de las niñas de Alcácer, que me recuerda mucho a Diana Kerr. Sí, bueno. Por eso era lo que yo te quería preguntar. Porque es que, como no quiero hacer spoiler, te quería preguntar eso, que si la habías hecho intencionadamente o te ha salido. No, a ver, no lo he hecho intencionadamente. A ver, es que simplemente, mira, a ver, ¿cómo lo explico esto? Por desgracia, los asesinos en serie españoles y del mundo entero, a mí, pues, cada vez que lo digo me mira la gente raro, ¿no? Pero yo soy un gran aficionado a los asesinos en serie, pero no porque disfrute leyendo lo que hacen, sino porque me hago tantas preguntas como cuando escribía inglés, de los motivos, de si simplemente es una enfermedad mental o tienen
un motivo para hacer las cosas que hacen, su manera de actuar y tal. Y hay algo común en muchos asesinos en serie, y es el modus operandi. Por eso mismo, en el FBI hay una serie que os recomiendo muchísimo si os gustan estas cosas, que está en Netflix, que se llama Mindhunter. Es maravillosa. Estoy yo deseando que la tercera temporada, que dicen que en algún momento pues no me la ponen. Pero bueno. Que es de dos agentes del FBI pues que van hablando con asesinos en serie para sacar pues perfiles psicológicos y de repente se dan cuenta de que los perfiles psicológicos de los asesinos son muy parecidos unos a otros y el modus operandi. Entonces, el modus operandi que yo relato en esta parte que dices de la novela es el más común. Es la manera de abordar a una víctima, es la manera de todo, porque lo hacen así y eso significa que probablemente coincidiera con el chicle. Es que a mí lo que más me llama la atención es lo del pozo. Claro. Pero es que, vamos a ver. Por eso ha sido por lo que más me ha recordado a Diana Kerr. Sí, pero a ver, pero es que, claro, es que si tú te... Mira, Diana Kerr es el caso que tú conoces, ¿vale? Sí, claro. Pero si yo te digo que un 50% de los asesinos echan a sus víctimas, es que el niño Gabriel estaba en un pozo también. Todo, ¿por qué? Pues porque es el lugar en el que una persona ve más inaccesible para que no encuentren el cadáver, ¿no? Un pozo, 20 metros para abajo, tal, y es la manera de ocultarlo. Y si hay pozos, y en España hay miles de pozos en diferentes tal, pues es el lugar donde más fácilmente lo echaría la gente. Entonces, no me inspira en Diana Kerr ni nada, simplemente en el modus operandi y en la manera de deshacerse de los cuerpos que tienen los asesinos en España y en el mundo. Era un poco de curiosidad porque sí, la novela me ha encantado, o sea, eso que sí, no te perdono lo del final, ¿eh? Así que, bueno. Y ahí lo dejo. Natalia, Pues igual que mis compañeras me ha encantado la novela. Qué bien. Además es que se lee súper rápido, vamos, no es que Sí, se que te lee lees, súper no rápido. lo sabes, ¿no? Es que tienes ese ansia, Ansia viva. ese ansia viva que dices, me lo tengo que leer. Y yo quería preguntarte por Valeria. Por la Valeria, sí. ¿Y si esa Valeria apoya a su marido? ¿Qué hubiera pasado? A ver, es que puede ocurrir en la vida real. Mira, yo, a la hora de construir el personaje de Antonio Inglés, yo me tengo que basar en unos mimbres que son reales. Y son lo que conocemos de Antonio Inglés desde los 0 hasta los 26 años, que es cuando se le pierde la pista, ¿vale? O sea que desde los 26 hasta los 55 o 56 es todo ficción, pero lo construyo en base a algo, ¿no? Entonces, ese Antonio Inglés era una persona muy inteligente según todos los que le rodeaban. Era mucho más inteligente que los demás, de hecho a los 10 años lideraba las bandas juveniles con gente de 16, o sea, que fijaos cómo tenía que ser. O sea, que no era un tonto como los demás. No se drogaba, salvo los calmantes, esos a los que era adicto, no bebía alcohol para no perder el control, lo que pasa es que porque él ya de por sí ya lo perdía, entonces, pero él sabía cómo controlarse y todo eso, y entonces yo la manera que tengo de construir esa persona y intentar hacerla real era normalizando su vida. Vamos a ver cómo lo explico. Tú piensas imagínate que es real esta novela del todo, ¿no? Entonces, Antonio Inglés es un tipo que se encuentra en las rocas de la bahía de Dublín, ¿no? Y entonces tú para analizarlo como personaje, como persona, es un delincuente callejero valenciano que no ha salido del país más que nada, que no habla inglés, que no tiene dinero y si lo tiene son pesetas, porque imagínate que ha tenido en la cabeza y la sangre fría de meterlas en una bolsa, pero bueno, pesetas, que es adicto a los calmantes y que le persigue la Interpol y la policía. O sea, para salir de ahí es absolutamente imposible, tiene que tener una chorra tremenda. ¿Cuál es la manera? Conseguir un aliado. Y ese aliado, sin saber que es él. ¿Por qué? Pues porque yo creo que cualquier persona con un fondo, y ahí voy a Valeria, ¿vale? Que, sabiendo quién era, le delataría, ¿vale? Pero ayudándole sin saberlo, es cuando él consigue mimetizarse, porque crece como personaje, o sea, evoluciona como personaje, pasa de ser un delincuente callejero de Valencia a Patrick Bateman. ¿Os acordáis de Patrick Bateman, del de American Psycho?
pues pasa a ser alguien que puede integrarse en la sociedad, alguien más culto, alguien que habla inglés, alguien que sabe estar no como antes, ¿no? Y eso lo convierte en mucho más peligroso. Y dentro de esa manera de ser, yo creo que él intentaría normalizar su vida de esa manera, buscándose una familia, ¿vale? Y Valeria, que no lo sepa, pues te lo puedes creer o no, yo sí me lo creo, porque puede engañarla igual que engaña a todos los a su alrededor. Yo creo que una persona como Valeria, si es una persona honesta, y yo creo que lo es, de haberlo descubierto le hubiera denunciado, pero es que no lo descubre. Mira, os voy a poner un ejemplo para que alucinéis en colores de la realidad que supera la ficción, que es una frase muy manida, pero es que es cierta, ¿de acuerdo? No sé si sabéis que, bueno, había un mafioso italiano súper violento y sanguinario que estaba en la cárcel, lo habían condenado a, yo qué sé, 500 años de cárcel por no sé cuántos asesinatos. Y se fuga. Y se fuga de la cárcel en el año 2012, o una cosa así. Y desaparece, ¿vale? Y desaparece y hasta el punto que la policía misma piensa que ha muerto, porque no se ha puesto en contacto con su familia, tenía hijos, tenía esposa, no se había puesto en contacto con nadie y entonces piensan que ha desaparecido, que se lo han cargado o lo que sea. Esto en el 2012. 10 años después, un coche de Google Street va haciendo sus fotos por las calles y hace una foto en una frutería de Galapagar, aquí al lado, y el que ve la foto, por el motivo que sea, no sé cuál fue el motivo, no lo sé ahora mismo, dice, hostias, pero si este tío se parece un montón al italiano este que se fugó en el año 2012. Efectivamente, lo comprueban y era él, y entonces le detienen. Entonces, ese tipo se había escapado, había dejado su vida atrás totalmente, se había ido a Galapagar a vivir, había montado una frutería y era un tipo que iba todas las tardes a jugar al dominó al bar del pueblo, o sea, era amigo de los del pueblo, tenía otra pareja, o sea, que había conseguido mimetizarse con su mente y nadie de los que estaba a su alrededor desde hace 10 años sospechaba lo más mínimo sobre esta persona. O sea que es creíble que una persona como Antonio Anglés haya conseguido hacer lo mismo, sobre todo porque son psicópatas. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí, si sientes un poquito de empatía, arrepentimiento o lo que sea, en algún momento quizá te vengas abajo y te pueda, y yo qué sé, y cometas errores, pero si eres un psicópata, como seguramente era Antonio Anglés, bueno, seguramente no, como era Antonio Anglés, pues probablemente consigas engañar a todos los que están a tu alrededor. Y es lo que yo creo que ha pasado con Valeria, igual que ha pasado con todo Galapagar. ¿Os imagináis los de Galapagar ahora cómo están? Alucinando. Si era un vecino normal. Ahí está la historia. Eso es. Era, pues lo mismo puede estar ahora mismo Antonio Anglés teniendo una frutería en Australia. Es que perfectísimamente, ¿no? Y la gente del pueblo, pero si era un hombre que venía a jugar al dominó con nosotros todas las tardes, y era majísimo, y era generoso, y era simpático, y era amigo de sus amigos. Pues tú fíjate lo que era el amigo de tus amigos, que tenía 20 muertos a sus espaldas. Hasta que dejara de ser un bueno, pero que eso lo que quiere decir es que la gente, este tipo de personas, consiguen engañar, y esa es su manera de sobrevivir, engañando a los que están a su alrededor. De todas las maneras, el dicho ese, perdona, de la cabra duerme al monte, que verdad es. Bueno, a ver, ahí eso tiene una excepción, que es Miguel Ricard. Ah, sí. Pero es que en realidad no se sabe la participación que tuvo, ¿o sí? Yo sí la sé. A ver, yo tengo mi teoría y por muchos motivos. ¿Tú has leído el sumario? Yo me lo he leído todo. Todo me lo he leído. A ver, ¿qué pasa? Mira, os voy a decir por qué todo eso tiene errores. Porque es una teoría mía, ¿eh? O sea, sobre los casos no puede ser que estuviera solo mirando. No, los casos de ficción en general y los asesinatos en general. Cuando tenemos una obra de ficción y hay, imaginaos, una persona que va matando o mata a 3 personas que pasean al perro con un hacha, ¿vale? Si tú lo haces en una película, en una serie, tienes que explicarlo. Tienes que decir, no, mata a los que tienen perro porque a él, su perro, o un perro mató a su hijo,
atacó a su hijo y culpa a todos los dueños de perros, imaginaos, ¿vale? Y entonces mata a los dueños de perros. Y eso en la serie, en la peli lo tienes que tener porque el espectador busca una explicación. Oye, ¿por qué mata? Pues por esto. Ah, y es cuando lo descubres al final, dices, ostras, ¿vale? En la vida real no. En la vida real, ¿por qué? Pues porque tuvo oportunidad, porque se cruzó con él, porque le miró mal o porque el perro ladró. Pero no tiene por qué tener un motivo tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que todos los asesinatos de la vida real los analizamos desde el punto de vista de la ficción. O sea, buscamos explicaciones. Y a lo mejor no hay explicaciones. Entonces todo esto de Miguel Ricard y todo esto que viene es... Hay mucha gente que yo he discutido con ellos, ¿no? Discutido en el buen sentido. Yo no me meto... O sea, no me tengo que pelear con nadie por esto porque no me va ni me viene. O sea, que es un caso sobre el que yo he escrito, pero no estoy involucrado en nada. Claro. Entonces hay gente que dice, no, ¿por qué Miguel Ricard fue a comprar un bocadillo a tal? ¿Cuál es la explicación? Seguramente pues porque tenía hambre. Y se acabó. No, pero ¿cómo va a hacer eso? No tiene lógica. O te dicen, no, ¿para qué entierran a las niñas aquí si 200 metros más para allá hay unos acantilados que si las llegan a tirar por allí, pues nunca las hubieran encontrado? ¿Por qué no lo hicieron? Punto uno, porque seguramente ni sabían que había unos acantilados allí. Porque son listos para alguna cosa y tonto para otra. Y punto dos, porque a lo mejor las tenían que llevar arrastrando y dijeron, mira, yo no puedo más aquí y se acabó. O sea, y entonces, si buscamos explicaciones desde el punto de vista de la ficción a los hechos reales, nos encontramos con un caso Alcácer que es imposible que nadie te lo explique. En cuanto a Miguel Ricard, que es la excepción de la que hablábamos, Miguel Ricard en 2012 sale de la cárcel, después de haber cumplido sus 21 años de condena, e intenta dar una entrevista en, no sé dónde era, no sé dónde, se tira a la gente encima del programa, sí, porque era en Espejo Público o en La Noria, bueno, no sé dónde era. No, La Noria era el Cuco. Bueno, en un programa de tal, y entonces él huye, se siente acosado y huye a Francia. ¿Vale? Y ahí se le pierde la pista. Esto es en el año 2013 aproximadamente. Se le pierde la pista. Y en el año 2020, ya metidos en pandemia, justo en marzo, bueno, pues hace 2 años exacto, yo ya estaba escribiendo esta historia, evidentemente, y salta una noticia que es que la policía ha entrado en un edificio ocupado aquí en Madrid, ha pedido la documentación a la gente que vive ahí y estaba Miguel Ricard. ¿No fue en Navalcarnero? No, fue en Madrid, en San... no sé dónde, pero fue aquí en Madrid. Es que no me acuerdo dónde, pero fue en Madrid, vamos, no fue en un pueblo, fue aquí en Madrid. Me suena algo más marginal que... Por Hortaleza. Sí, por Hortaleza puede ser, puede que sí. Como un polígono que hay allí abandonado y unas casas... Bueno, sí, pero... de protección, antes... Y entonces, ¿qué pasa? Pues que este hombre es esa excepción que confirma la regla, que ha conseguido estar al menos... o le ha salido muy bien, como puede haber salido Antonio Anglés durante este tiempo, o no ha vuelto a delinquir, salvo esos pequeños delitos de tráfico de drogas a pequeña escala o tal, o sea, pero delitos de sangre no ha vuelto a cometer porque no se le ha vuelto a detener desde 2013. Entonces, bueno, puede haber una de dos, o conseguido hacer lo que Antonio Anglés en la novela, que es ocultar lo que ha hecho, o que simplemente él se ha conseguido contener. Bueno, a ver, yo conozco gente, hay una página de Twitter que son gente muy que saben mucho de esto y saben absolutamente todo, y yo he hablado mucho con ellos, opinamos de una manera totalmente diferente, ellos piensan una cosa, yo otra, pero es muy respetable y no son locos, o sea, no te vienen y te dicen locura, no, es que soy el rey. Y dicen, ¿pero qué está diciendo? ¿No? O sea, son gente muy sensata y que tiene sus teorías y tal. Y una de las teorías que manejan todos y que es la que más valor le dan es que el verdadero cerebro era Miguel Ricard. Bueno. Y Anglés el ejecutor. O Anglés o el ejecutado. Claro. O sea, tú imagínate, no lo sé, tú imagínate que realmente fue Ricard. O sea, estamos elucubrando, ¿vale? Pero tú imagínate que realmente fue Ricard. Y Anglés era su... y se carga Anglés. Y es la manera de culparle de todo a Anglés. Y esa fuga de Anglés era también mitológica, porque es que realmente nadie le llegó a ver nunca en esa fuga. Si hasta el día de hoy no se sabe si era el polizón del barco de Lisboa. Sí, se sospecha que sí, pero no se llega a saber realmente, ¿no? Entonces, bueno, que este caso llama tanto la atención porque como sigue abierto y hay tantas incógnitas por todavía descifrar, que bueno.
Y no se había... Está Fernando por ahí que te veo que ahora no se te corta, ¿no? ¿O sí? Fer, ¿nos oyes? Que tiene... No hace falta que silencies el micrófono, yo creo, porque solo estás tú ahí. Te has quedado como los de Tudela, chiquillo. Que si le quieres, ahora que si se oye bien, que si le quieres ahora preguntar. Pues mira, Santiago, te quería preguntar. Joder, ya, nada, espera. Cada vez que abre la boca. Eres tú, te tiene manía, Fernando, te tiene manía. Te haces interrupciones. Hazle, ¿por qué no te hace la pregunta por WhatsApp? Sí. Ponlo en el grupo la pregunta. O grábasela en audio y la escucho si quieres. Eso. Ponla en el grupo en audio y ya se lo decimos Vale. ¿Queréis por aquí? ¿Vais por aquí? Creo que me toca. Sí, ahora lo Entonces retomamos. podríamos decir que la teoría del frutero es la que te llevó a sacar... No, porque eso también fue después, ¿Lo de la huella dactilar en la gasolinera? No, a ver, lo de la huella dactilar es la manera que yo tenía de principio de cómo se le puede coger a este hombre, o sea, cómo se le podría identificar hoy mismo aquí, que ha venido por un libro, y lo que pasa es que... No jodas. Oye, mira, ¿Sabes qué publicidad, eh? Belén, yo no vengo más a trabajar. Mira, te voy a decir una cosa para que que es buenísimo. Estoy con Miquel Santiago haciendo la presentación, me está haciendo la presentación Miquel Santiago en Bilbao. Y estamos aquí en la presentación, en el FNAC de Bilbao. Y había un señor al fondo, escucha, con boina, con mascarilla, con abrigo porque hacía frío, y de pie, y mirando fijamente. ¡Qué mosqueo! Y no sabíamos si era alguien de 40, de 60, de 70, era un hombre ahí. De repente te pega un tiro, ¿no? Porque Al fondo, tal. Y está escuchando sin decir nada, y en un momento dado, a mitad de la charla, se va. Desaparece. Y me dice Miquel Santiago, ¿te has dado cuenta? Y digo, quisiera. y me dice, ¿te has parado a pensar que ese tío podía ser Antonio Anglés? Claro, pues hiciera. De todas maneras, ¿Qué sabías que presentabas el libro? no es descabellada la teoría que dicen eso del otro cómplice, porque verdaderamente el que ha aparecido vivo ha sido el otro, no el inglés. Es decir, que no el otro. De todas maneras, yo lo que no entiendo es que la gente diga que no puede ser un asesino humano. Creo que aquí haces los dos contrapuntos. Tú has hecho a un asesino humano y has hecho a un humano pasar la línea. A ver, claro, es que ahí lo haces factible en las dos partes. A ver, pero es lo que digo, que yo a la hora de construir el personaje para hacerlo humano, en todos los sentidos, o sea, Indira, Iván tienen cosas chungas, reacciones chungas. No solo el zapato de Indira. Claro, pero que tiene, sí que es verdad, pero que tiene reacciones chungas, Iván Moreno, y otras buenas, y tú le conoces a lo largo de la novela y llegas a la conclusión de que es un buen tipo, pero que tiene sus reacciones chungas. Y Lucía tiene sus reacciones chungas, Indira tiene sus reacciones chungas, todos, ¿no? Y eso es lo que hace humanos, o sea, que ni son todos buenos ni son todos malos. Y dentro de los que son malos, como Antonio Anglés, tiene determinados momentos y determinadas etapas en que son buenos, o sea, se tira 30 años subido, y a lo mejor se tira entre un asesinato y otro 3 o 4 años. Pues en esos 3 o 4 años, yo sí me creo que él intentase reintegrarse en la sociedad y decir eso que decimos todos, ¿no? Cuando nos pasa algo de no es culpa mía, es culpa del de al lado. Él lo dice, que me vuelvo a seguir el monstruo. Claro, y es eso, yo no soy así. Era así pues porque me tomaba calmantes, porque estaba en malas compañías, porque la familia desestructurada y todo el rollo. Yo estuve muy en contacto al principio porque hubo mucho follón con esto. Y te acuerdas que yo dije que yo no lo había leído, pero que era una inquina directa hacia ti. Bueno, tampoco... Luego sí, después de leerlo digo, pues no tiene nada que ver. Bueno, que tampoco... A ver, que tampoco lo creo que sea una inquina hacia mí, porque vamos, a ver... No, yo le una vendetta, yo le puse una vendetta. Sí, pero mira, a ver, yo te voy a decir una cosa. Después de lo de mi hermano, con la Carmen Mola, yo he notado mucha inquina hacia ellos, por ejemplo. Sí. O sea, la gente que antes le entusiasmaba a Carmen Mola, de repente se ha encontrado con que es lo peor del mundo. A ver, se llama Soy un envidioso. Punto sí, pelota. Eso se llama, para mí, envidioso. Soy envidioso. Claro, no, que sí, que no lo entiendo, ¿no? Que a mí me da igual. Es que además te voy a decir una cosa, yo una vez
a mí me gustaba mucho una escritora, no me acuerdo cómo se llamaba, joder, pero que después, o sea, yo pensaba que era un hombre, por el nombre, porque era un nombre noruego, Ile Renana. Ah, eso me ha pasado a mí con gente. Y yo leía el de Ile Renana y no tenía ni idea de ser un hombre o una mujer y me daba exactamente igual. Es que yo leía que era una chica. Pues eso, por ejemplo. Y luego me di cuenta que era un chico. Asa Larsen. Asa, ¿qué es Asa? Asa Larson. Exacto. Es una mujer. Eso, sí. Pero Es una mujer. Claro, Asa exacto. Larson es una Entonces claro, pues a mí lo que me importa es lo que me transmita el escrito, y me da igual que haya escrito un hombre, una mujer, 3 hombres, 3 mujeres o un mono con 2 pistolas. Es que mientras me transmita es que me da exactamente igual. Y yo creo que parte de esa vendetta la heredé yo. Te llegó Me llegó a mí de rebote. Pero vamos, parte que tampoco ¿Qué os me... parece si seguimos, terminamos, quitamos la grabación y luego ya... El spoiler, o sea que... No, que quedan ahí altos todavía. Y Ana, bueno, ¿tenéis servilletas? Pues ya Santiago algunas servilletas, sí. Servilletas. Espera, tengo yo así. Tengo yo Está buenísima. El aceitunero te tengo que felicitar Muchas gracias. porque yo no me he sentido, soy valenciana, ¿lo sabes? Ah. Conozco mucho Catarroja, muchos de los pueblecitos que nombras, no me he sentido nada incómoda leyéndolo, conozco el tema, conozco el caso y demás. Y lo que me haya, bueno, plan también de Lucía, eso es lo que te comentaba antes, de poner a secundarios a la altura de principales, sospeché algo. Cuando se abre una carpeta marrón y aparecen unos documentos... Ya, bueno, claro, no cuentes mucho. Hay que me has dado una pista, Santiago. Pero bueno, y lo que me ha sorprendido es el triángulo amoroso. Lo tenías ya premeditado. Para que te... Hombre, se tienen que casar. Es que en todas sus novelas tiene... Ya, pero no me imaginaba, Es la vida misma, ¿no? no me imaginaba a Indira en un triángulo. Ser una... A Lucía sí, pero a Indira... A Indira no me la imaginaba en un triángulo amoroso. Bueno, a ver, mira, yo le quería poner yo le quería poner la típica pregunta de ¿puede una mujer o un hombre, pero una mujer en este caso, estar enamorada de 2 hombres a la vez? Pues yo quería dar esa respuesta, y puede, pero siempre y cuando sean 2 amores diferentes, yo creo. Si son 2 amores pasionales, pues yo no me lo creo, porque... Pero si es un amor pasional y otro amor más contenido o más maduro, pues sí me lo creo, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Indira con estos 2. Por una parte tiene a Alejandro, que es un amor mucho más maduro y un amor de una persona que le va a facilitar la vida y que le da igual que ella doble la ropa y ponga la puntillita y tal, y le haga gracia eso. Y después está Moreno, que le diría, ¿pero qué haces? O sea, estás loca, perdida, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo? Pero en cambio es el que le pone, ¿vale? Porque es un amor más pasional. Entonces yo quería enfrentarla en ese momento. Entonces la decisión de Indira, que bueno, no podemos hacer spoiler todavía, pero bueno, tiene que decidir entre esos 2 amores, ¿no? Bueno, parece que decide, pero lo que dices... Bueno, puede que sí, puede que no. Bueno. Dejar las puertas abiertas a ver si alguien... Bueno, puede que, a ver, yo sí que tengo claro que ella siente pasión por Iván Moreno, está enamorada profundamente de él, pero es una persona tóxica para ella. Entonces, al ser una persona tóxica, pues yo creo que ella lucha para separarse de él. Lo que no sabemos es si lo logrará o no. Tú sí lo sabes. Bueno, yo sí lo sé. Y si entre medias se le cruza a alguien que le da la estabilidad que ella necesita, es que Alejandro para ella es una estabilidad que no tiene y que echa de menos, ¿vale? Y que necesita tener, y ahora tiene una hija y necesita esa estabilidad y necesita que alguien comprenda que es así y que limpia sobre limpio y que anda sobre baldosas negras porque por las blancas se piensa que el mundo se acaba. Bueno, pues, pero él le comprende, e Iván Moreno en cambio no le comprendería, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esa es la respuesta también, y creo que es darle un poquito de chicha también. He oído muchas veces por ahí... Está bien. Que he oído muchas veces por ahí lo de... Es que todos los polis de todos los escritores del mundo mundial tienen problemas. Hombre, ¿qué quieres? ¿Que pongamos a alguien
que pongamos a Indira, que está felizmente casada con 2 niños, que le va fenomenal en el cole, y que cuando llega a casa cene con su marido, hagan el amor y se quieran maravillosamente bien, pues es un rollo patatero. No, pero es un rollo patatero, o sea, que estás perdiendo la oportunidad de darle chicha y darle mucha más profundidad al caso policial, porque lo afecta si son personas absolutamente felices y estables en su pues es que es un rollo. Gente con TOC hay muchas, ¿eh? Vamos, yo el primero. O sea, yo he conocido mucha gente. No, bromas aparte. No, yo... O sea, yo creo que compañero de todos tenemos algo. Yo he conocido un compañero, en prisiones, claro, un compañero que es que se encontraba 1 euro en el suelo, era tacaño, que no te invitaba un café ni harta vino, pero se ponía unos guantes, cogía un papel de eso y cogía el euro. Y lo envolvía, o sea, quiero decir, se lavaba las manos y no te cerraba los grifos. Para no volver, o sea, yo he conocido personas... sí, a ver, todos tenemos unos grados de toque, a mí... que tampoco es una cosa tan rara. A mí, por yo busqué yo quería hacer un personaje que huyese un poco de lo tradicional, del alcoholismo, de la culpa y de estas cosas, y quería, bueno, pues desde el principio decidí buscar una enfermedad mental. Lo que pasa es que una enfermedad mental que no fuese incapacitante con su labor como policía, y el TOC no lo es dependiendo del grado. A ver, hay grados de personas que no pueden vivir en sociedad porque es horrible. Con la misma ropa, ¿eh? Sí, verdad. Hay gente... Me imagino a trabajar con la misma ropa. Con la misma ropa. Yo no le conozco. 5 años otra ropa. Bueno, seguimos, venga, que... no se estaba comprobando un nombre. Yo llevo dándole vueltas desde la primera novela sobre la evolución psicológica de todos los personajes centrales. Yo creo que aquí has dado una vuelta de tuerca más. En el caso de Lucía, que transmites muy bien su angustia, porque yo había ratos que de verdad yo decía, por Dios, porque vayan volado. Me encanta también como Óscar ha evolucionado, y también esa relación que tiene con Lucía de un sí pero no, y te conozco demasiado y... ¿No cuentes más? No cuento más, y en lo que va a desembocar, evidentemente. Y la de Indira también, lo que pasa es que bueno, Indira se ha humanizado, entre comillas, gracias a su hija, que yo no sé cómo pudo soportar lo de los vómitos y eso, pero bueno, los piojos, ¿no? Pero por ejemplo. Pero sí que esa evolución tú te la vas marcando, tú tienes claro los pasos, incluso los que vas a dar después. A ver, en cuanto a Indira, sí. O sea, yo en cuanto a Indira, cuando la creé, sí que la planteé en tres entregas. Lo que pasa es que, claro, cuando yo escribí la primera entrega no tenía ni idea de si iba a haber una segunda y mucho menos una tercera, ¿no? Porque eso ya no dependía de mí, eso dependía de si a la gente le había gustado, si la editorial quería, en fin, pero yo el planteamiento como personaje sí lo hice en 3 entregas, de momento con posibilidad de seguir o no, bueno, ya lo veréis, ¿no? Pero entonces sí que tuve esa evolución de decir, quiero que sea así, quiero que sea de esta manera y quiero que el gran giro... Sabéis que yo juego con muchos giros y con muchas cositas y tal, pero el gran giro, que es el final del Buen Padre y el final de Las Otras Niñas, pues son giros que yo tengo marcados en mi pizarra con grandes exclamaciones. Pero al fin y al cabo es el centro. Es el centro, evidentemente. No, y los demás, pues por ejemplo, claro, es lo que digo, yo no puedo, en el Buen Padre, de repente, mira, Lucía tenía en el Buen Padre inicialmente más protagonismo, inicialmente en mi cabeza y en mis apuntes, pero es que me di cuenta de que es que había un exceso ya de tramas, o sea, también hay que controlarse. Tenía la trama de la jueza, la trama del abogado, la trama de Noelia, la trama de Indira, la trama tal, entonces son demasiadas tramas, entonces tienes que también controlar porque puedes abusar y puedes perder a la gente, ¿no? Entonces dije, vale, pues Lucía la voy a dejar como un personaje de apoyo, pero que tendrá un recorrido en otra entrega, ¿no? que es en Las Otras Niñas. Entonces sí que lo tenía así inicialmente, también en 3 entregas, lo que pasa es que lo tuve que reducir, pero en cuanto a Indira y en cuanto a Iván, sí que los tenía marcados así en esas 3 entregas. No, a mí me encantan los secundarios, yo creo que le da mucho más brillo. Y os digo, es que yo creo que es lo importante, os digo que en la 3, que no os voy a contar mucho más, ¿no? Pues aparece un personaje nuevo que flipáis. Os va a enamorar. Qué malo eres. ¿Masculino? ¿Qué? No puedo contar más. ¿Masculino o femenino? Masculino. Sí, pero que vamos deprisita porque Ana, sí. terminar, ¿vale? Vamos a ver. A mí me ha gustado muchísimo, la verdad me ha parecido... Me
ha tenido un salto de mata continuamente. Esta no se deja de... Y me ha producido muchísimos sentimientos encontrados, porque me ha parecido que es una novela principalmente de miedos y de cómo gestionan los miedos los diferentes personajes. Es decir, Anglés es un miedo más egoísta, es un miedo, el miedo que le hace mantenerse vivo. Me da mucha pena Lucía, porque ese miedo por sobrevivir. Y me da mucha pena Indira también, porque se ve obligada a hacer algo que para ella rebasa todos sus límites, pero... Bueno, es la evolución del personaje, ¿vale? No podemos decir mucho más, es el personaje que evoluciona en esa manera, ¿no? Que, sí, pero bueno, perdóname, continúa. Entonces, me ha gustado hasta qué punto, la diferencia que hablábamos antes entre lo que es un psicópata y lo que es, entre comillas, una persona normal, de qué manera gestionan el miedo de cara a los demás, es decir, sin absolutamente ningún pudor a la hora de matar, pues, claro. Ese miedo egoísta, es decir, yo valgo más que nadie y lo resto me importa tres cojones. Sí, total. Nada, solo me importa. Psicópatas, un psicópata sin empatía por los demás. Sin empatía y nada más. Y cómo lo gestionan las otras. También piensan no solo... Claro, mira, es la diferencia, es que tampoco podemos contar mucho porque es muy spoiler, ¿no? Pero es la diferencia entre cómo actúa un psicópata como Antonio Anglés y la diferencia de cómo actúa alguien que no es psicópata, como Lucía Navarro, como Indira o demás, que pueden actuar bien o mal, pero tiene consecuencias para ellos porque están con esos miedos y Antonio Anglés pues no tiene ese miedo, ¿no? Es alguien más que va por supervivencia absoluta y sin importarle lo que les ocurra a los demás porque no siente esa empatía, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero ¿qué es eso? Que todo esto, lo que tú dices, que está muy bien, que es de los miedos, pero porque son personajes creados de manera individual y de manera real. Y que yo, pues del personaje este que os hablo de la entrega 3, yo he hecho una biografía desde niño. Y yo en esa biografía desde niño, después habrá cosas que utilice y habrá cosas que no, pero me ayudan a crear un personaje real, ¿no? Y que no sea perfecto, y que tenga unos miedos, o que si le pongo en una situación va a reaccionar de una manera que no me espero. Claro. Me ha pasado, por ejemplo, con el personaje de Alejandro, un personaje que me encanta, pero que es un personaje que a nivel de calle, en el libro creo que lo has conseguido modificar un poco, también porque bueno, también me convenía, ¿no? Exactamente, porque le quieres hacer la pareja de Indira, es decir, en la parte de amor romántico sentimental, en ese... Bueno, pero también es una cosa que también yo me he planteado mucho. No he explorado mucho ni he profundizado mucho en ello, pero también tiene una pregunta de mí que me he hecho muchas veces, que es un abogado que tenga que defender a asesinos, pero es su obligación. ¿Qué hacemos? Un abogado penalista de este calibre despierta cantidad de rechazos incluso a nivel de compañeros, ¿eh? Claro, ya, pero que es su obligación y si creemos en el Código Penal y creemos en, pues tenemos que respetar que haya, que todo el mundo tenga derecho a una defensa digna o como se diga, ¿no? Es un personaje, a mí tanto me parece un personaje de una honestidad. Sí, él está puteado por tener que hacer lo que hace, pero bueno, ya... Sin embargo, ayuda y para terminar, cuando alguien te dice, me he leído el libro en un día, y cuarto como yo, digo y cuarto porque empecé el sábado y le terminé lo primero que hice por la mañana cuando me levanté para coger el libro. Pues hombre, a ver, me encanta porque eso significa que te ha enganchado y que has querido seguir leyendo y me ha gustado. Pero además que se lee tan bien. Es muy rápido, ¿no? Y hay gente que me dice, y hay gente que me dice, pero es que es muy cortito y yo mido, no sé los demás, bueno sí, yo sé que al final lo hace todo el mundo, ¿no? Yo mido lo que yo escribo en palabras, ¿vale? O sea, no en páginas, porque las páginas al final depende del diálogo que metas, o sea, pero en palabras no engaña. Y yo tengo, o sea, lo mío son 100.000 palabras, todas mis novelas. Caleón era un poquito más larga, eran 130.000, pero El buen padre, Las otras niñas, la nueva, son 100.000 palabras, ¿vale? Y esos son las mismas palabras que todos, o sea, que cualquiera, o sea, hay los que son muy gordos, pues sí, a lo mejor tienen 100, pero que todos tenemos lo mismo. Entonces, te quiero decir con esto, que cuando me dice la gente, me lo he leído en un día, en 2 días, en 3 días, pues me encanta. Un día y cuatro. Pero yo creo que básicamente es porque era lo que hablaba antes con Natalia, y es que el hecho, yo creo, de que seas guionista, bueno, claro, hace mucho, porque lo haces tan visual que nos obligas a... Pues mira, sí, no, sí, yo no sé, sí, pues, es por eso y que son capítulos cortos y que es multitrama y voy cambiando de un lado para otro y a lo mejor, imagínate que no te interesa la de inglés, por ejemplo, que dices, mira, pues no me gusta, pero sabes, claro, sabes que dentro de 2 páginas y media, 3 páginas, te va a cambiar a la de Lucía y
si no te gusta Lucía, sabes que te va a cambiar a Indira. Entonces, bueno. El problema es que no estás enganchado con todo. Bueno, vale, eso es lo bueno, ¿no? Pero sí, pero ¿qué es eso? Yo lo cuento por palabras. Si tiene 100.000, que es lo que tenemos todos, realmente, ¿eh? O sea, todos los escritores de thriller y tal, estamos alrededor de 100.000 palabras, porque es lo que se pide. Y entonces, claro, que a mí me digan que se han leído en un día, en 2 o en 3, pues me encanta. Me encanta porque significa que te ha gustado y que te ha enganchado y tal. Que me da rabia muchas veces porque no veas cómo me cuesta a mí escribir. Pues yo lo empecé el viernes por la noche y lo he terminado esta mediodía y ayer no lo cogí. Se ha enfadado mucho tu cadetera por 4. Qué bueno. Por lo que vamos a escribir los años de los días. Yo lo escribo peor. La teoría que comentaba antes es la teoría. Pues se nota que nos ha gustado, ¿no? Sí, ¿no? No, sí. Yo creo que tú ya sabes que tu mayor club de fans está aquí. No, a ver, claro, yo estoy súper agradecido con todas vosotras, en serio, de verdad, porque siempre me dais mucho cariño y tal, pero que os quedan muchas cosas por ver, ¿eh? Hombre, eso espero. Eso esperamos. Pero además, por leer y por ver. Y por ver. Por leer y por ver, que ya sabes que yo la opaca la seguía. La seguía. Pues estreno una serie ahora en televisión española que se llama Fuerza de Paz. Ay,